Ok, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches allá en España. Buenas tardes aquí en Querétaro, aquí en Sí, México. aquí es casi la noche, empezar la tarde en México, claro. Te agradezco, Ricardo, que te hayas tomado unos momentos para mundos paralelos, para esta pequeña charla. Yo no les llamo entrevistas, les llamo más que nada pláticas, charlas. Eh, yo te agradezco muchísimo y gracias por tu tiempo. Pues nada, un placer siempre colaborar con México. Yo ya estuve en México hace unos años, en Monterrey. Tengo un recuerdo muy bonito, precioso y encantado de colaborar con México en cualquier ciudad. Yo te agradezco mucho. Ricardo Bru, hipnoterapeuta, Sí, parapsicólogo e investigador. Obtuviste el máster en hipnosis por la Open University de Miami y tienes un récord mundial de hipnosis, 121 personas, reseñado en el libro mundial de los récords en 1990. ¿Qué tal? hombre, ha pasado tiempo, era 1990, yo era más joven, pero bueno, lo del récord siempre es porque hay una vertiente, aunque yo me dedico a la parte más científica, siempre rodeando la hipnosis hay una vertiente que tiene que ver con el espectáculo, con el show. ¿Por qué? Si le sacamos este espectáculo, esta parte, vamos a decir, más emocional, quizá la hipnosis pierde esa eficacia, porque es un poco esa entrada provocando en el sujeto algo que no está normalmente acostumbrado a ver. Sentir situaciones que no son comunes, y eso es la parte que utilizamos, que sacamos del mundo artístico, pero que aplicamos después a la terapia. Y además, la aplicamos con éxito en muchos aspectos, desde dejar de fumar o drogas de cualquier tipo, a revisar un problema emocional o revisar, ¿por qué no?, una regresión, es decir, ir a aspectos de su pasado. Así es. Ricardo, estaba lloviendo y vamos a ir por puntos aprovechando esta tipo que tú acabas de decir. El alma de los animales. Nuestra mente Sí, puede estar en contacto con nuestras mascotas que se ya han partido. Además, que ellos van a ser los primeros que nos vienen a buscar en el otro lado. Y dices tú sí. que enseñarás cómo contactar con ellas. ¿Cómo es esto, Ricardo? Esto me pareció Sí, obvio que no lo... ayer estuve grabando un tema de este tipo que tiene en YouTube en menos de 24 horas, tiene 5.000 visitas. Y lo tiene porque hablamos de algo muy entrañable para todos nosotros, nuestras mascotas. Mascotas. Estos animales no son animales, son seres vivos y bueno, llamarles animal quizás es llevarlos a un nivel demasiado bajo. Abajo. Son compañeros, son Ujú. amigos y algunas veces el mejor de nuestros amigos. Yo, hay el trabajo de Kowalski, precisamente con el mismo nombre que me has preguntado, el alma de los animales. Él nos relata una serie de viajes y de hechos increíbles, por ejemplo, África, en Tanzania. Nos habla la historia de tres elefantes, una madre y sus dos hijas. Un cazador furtivo dispara mortal a uno de los elefantas y esta está mortalmente herida. La madre y la hermana van corriendo hacia ella y la sostienen. Apenas se sostiene, está con los pies moviéndose y la sostienen. Y va desangrándose, desangrándose. Cuando ya no la pueden sostener más, se quedan con ella. Lloran, son esas lágrimas del elefante. Y después cogen troncos, cogen ramas y ocultan su cadáver. Aquí ha pasado algo, aquí ha habido una explosión social, aquí ha habido amor. Y eso es lo que nos enseñan los animales, amor, compasión y sobre todo pertenencia, ¿no? Pertenencia a la familia, a los núcleos. Yo ayer hablaba de este tema y encantado de volverlo a hablar contigo. Yo he tenido animales, varios ya, porque uno ya empieza a tener una edad, y concretamente el último que he tenido ha sido una perrita que se llamaba Nelly y ha estado 14 años conmigo, le he sentido mucho, le he llorado mucho, pero también me ha enseñado muchísimo. Yo sé que me vendrá a buscar. ¿Por qué? Porque son esos ángeles, esas criaturas que realmente nos acompañan y porque cogen lo mejor de nosotros y nosotros aprendemos de ellos también lo mejor. ¿Qué aprendemos? Solidaridad, ternura, afecto, insisto, compasión, ¿no? Por eso el hombre, el ser humano, se vuelve más humano si está en contacto con los animales y no al revés. Es así como lo veo.
Así es. En algunas culturas, Ricardo, se dice que cuando tú descarnas, falleces, mueres, como le quiera uno llamar, va a haber, nos hablan específicamente de un perro que es el que nos va a acompañar a pasar el río. Muchos dicen es un río, te va a acompañar a pasar el río, depende de la cultura. eh, Sí, muy cierto. y esta parte por eso a mí me llamó mucho la atención. Muchos que han viajado, que han tenido la oportunidad de morir, bueno, tú has de saberlo en tus regresiones, que han tenido la oportunidad de morir, pasar Sí. al otro lado de la luz, refieren que no solamente ven a seres queridos que ya han fallecido, sino a sus mascotas. Sí, señor. Las mascotas que han tenido, y yo pues he tenido ya 5. Espero encontrarlas todas cuando Uf, me toque. Evidentemente, hay que contar que la historia nos habla, mira, en la Grecia clásica, sobre todo en el campo de los mitos, ya cuando hablamos del Hades, del infierno, cuando Orfeo va a buscar a Eurídice, tiene que pasar por delante del Cerbero, que es un perro de 3 cabezas. Y además aparece ahí el animal. Los antiguos egipcios tenían un guardián del inframundo, que era la gata Bastet. Esa gata Bastet para ellos era algo intocable, incluso la momificaban. Yo he estado en Egipto en tumbas de la diosa. Y por lo tanto, los animales han formado parte de la humanidad siempre. En muchas culturas desconozco, evidentemente la humanidad tiene una amplia cultura, quizá tú sabrás mejor que yo la relación en las culturas, sobre todo mesoamericanas, y los animales, pero estoy seguro que tenían mitos paralelos y mitos similares, es decir, animales que te ayudan. ayuda. Por ejemplo, me suena así de golpe la serpiente, en fin, de alguna manera esta serpiente emplumada que está en toda la cultura mesoamericana, Americano. ¿no? Pero también otro tipo de animales. Y esto es por algo, es porque es parte de nuestra enseñanza y con ellos aprendemos realmente nuestro camino. Así es. Me dices aquí que enseñaremos cómo contactar, o sea, tú dentro de estas terapias, de esto que tú haces, nos enseñas cómo contactar con esas mascotas, con esos seres queridos, vaya, porque Seres son queridos, seres sí. queridos. Mascota nada. Sí, sí, porque Seres son queridos, seres sí. queridos. Porque nuestro ser querido puede ser una persona humana, en forma humana, o una persona, dicho con toda propiedad, en forma animal, se hace un perro, un gato. Hay unos que les gustan los escorpiones o tarántulas de mascotas. Sí, sí, sí. Sí, entonces, una serpiente, tú lo acabas de decir, Una las aves. serpiente, sí. He tenido una vez, cuando yo trabajaba, tenía una serpiente pues precisamente para eliminar fobias. Las tenía de un amigo fakir que trabajaba en el circo, me la dejaba para que ir haciendo desensibilización sistemática. Evidentemente yo a la persona la iba tratando, a lo mejor durante X sesiones, y la última sesión era ver la serpiente, si la fobia era así, y poderla tocar, ¿no? Y realmente le iba fantástico, ¿eh? Era una serpiente, era una pitona amarilla además, ¿eh? Y era además muy impactante, pero simplemente busca el calor las serpientes. Es decir, si los animales no son maltratados, si no hay un efecto de, sobre todo de supervivencia, no atacan. No atacan si no están de alguna manera en peligro. El ser humano sí ataca, no necesita estar en peligro, lo hace por ambición, lo hace por tantas cosas que no debería hacer, que los animales ya nos enseñan que ese no es el camino. Evidentemente, hay a veces personas que tienen mascotas, como puede ser un loro, bueno, en México además los pájaros en general tienen una gran incidencia, mucha gente tiene estas mascotas. Evidentemente, parece ser que de ellos no están tan cercanos como el perro, el gato, ¿verdad? Pero es que realmente se coge auténtica relación de amor, de cariño. Yo he visto un loro volar hacia su dueño, ¿verdad? Y de alguna manera darse la boca y el pico del loro como besos. Tú lo habrás visto Sí, también. sí, Eso es sí. típico de verlo sobre todo en Centroamérica. Y hay cariño. Y además ya no hablamos y repite palabras y ya casi parece que nos habla, ¿no? Que nos está dando algún mensaje más. Lo bueno es que en estos casos he podido constatar que a veces el loro llega a decir algunas palabras que nadie les ha enseñado, pero sí tienen que ver en una ayuda necesaria, o a veces se convierten en mediums, es decir, acostumbrados a repetir frases, de tanto en tanto dice una frase de ese ser querido que ya no está con nosotros. ¿De dónde ha venido?
por dónde ha salido, pues aún lo ha utilizado realmente como agente mediador. Siempre bonito y siempre entrañable. Así es. Una de las cosas que tú haces también es despedida de seres queridos. Volvemos a lo Sí. mismo, personas y animales. ¿Cómo es esto, Ricardo? ¿Cómo nos podemos despedir de aquellos que ya se fueron? Ujú. Se puede hacer, de hecho, cuando venga a tu ciudad, que tengo previsto hacer unas regresiones con bastante gente para pasar a unas etapas de la infancia, de esa etapa de la infancia ir hacia el momento del nacimiento, es decir, ya dentro de, todavía estamos en el claustro materno, e incluso más allá de ese claustro materno, a recuerdos de otras vidas. En todo ese periodo, cuando están dentro del claustro materno, muchas veces encuentran mensajes de esos seres queridos. Y muchas veces utilizamos ese nivel para que hablen, se despidan o contacten con ellos. O directamente, a través del recuerdo, a través de la memoria. Por ejemplo, situémonos a una señora que ha perdido a su madre recientemente. Esto lo he hecho hace muy poco y te lo voy a decir pues como testimonio casi vivo, ¿no? La ha perdido y está con el duelo sin haber podido recuperarlo. Se encuentra triste, se encuentra depresiva, se encuentra en un plano realmente lastimoso porque no acaba de enderezar su vida. Viene a la consulta, primero se la atiende debidamente, con afecto, con amor, muy importante, porque si no reciben afecto es muy difícil el contacto. A esta persona se le explica qué vamos a hacer, que podemos pararlo en cualquier momento. La persona acepta y automáticamente hacemos la regresión, hipnosis regresiva, que al cabo de unos minutos, a veces 10 o 15 minutos, la persona entra en contacto con la memoria de ¿qué? Pues con la memoria de ese ser querido. Recuerda a su madre cuando ella era pequeña, cuando tenía 20 años, cuando se casó y su madre estaba tan contenta, lo va recordando. En un momento determinado ella lo vive, ríe, experimenta esos recuerdos que están ahí, entrañables para siempre, hasta que llega un momento en que empieza a notar que le está diciendo cosas que yo no le he preguntado. Y yo le digo, ¿qué te está diciendo? ¿De qué te habla? Dice que pues, le pregunta por su hijo, le pregunta por su marido, por un problema que tienen en casa que yo no sé cuál es, pero que en ese momento me estoy enterando, y empieza a haber comunicación. Entonces aparece un flash. Pues yo lo titulo así, ¿eh? El flash. Es decir, notas una luz, algo está pasando ahí, esta persona está contactando, a veces llora, a veces ríe de alegría y cuando despierta me dice, la he visto, ha venido a verme, ha hablado conmigo, me ha dado su mensaje. Es maravilloso para ella, para el pobre terapeuta que lo está viendo también es un momento entrañable. Y yo pienso que esto ayuda muchísimo a las personas, no para el duelo, sino para coger ese concepto de que hay algo más, que existe algo más y que sin duda hay esperanza. Tocando este tema, Ricardo, en lo que tú has vivido como experiencia con tus pacientes, Sí, eh, eh, un segundo, Ricardo, por favor, sí. ¿sí? Eh, ok, en tus experiencias decíamos, cuando vas compartido con la gente, ¿qué te han dicho ellos de lo que referente, qué pasa cuando tú descarnas, cuando alguien descarna? ¿Qué sucede? Se nos ha dicho que pasamos un túnel, saliendo de ese túnel encontramos una figura religiosa, no me quiero meter así, ¿no? Porque muchos Sí, ven a Jesús, otros a Buda, bueno, dependiendo de lo que pienses, y que muchas veces también te recibe o ves a familiares que se nos han adelantado. En tu experiencia, ¿qué es lo que se te ha dicho? ¿Qué has tú sabido de esto? bueno, yo debo estar, como ya uno ya tiene una cierta edad, y llevo casi 30 años o los 30 años ya, pues podría haber hecho más de 1000 regresiones, más de 1000. Y ahí te podría dar de ese millar, te podría decir que eso que acabas de decir en algunos casos sale, pero que después las cosas en trabajo terapéutico, en terapia psicológica, es mucho más sencillo. Lo del túnel, aunque es espectacular y es muy televisivo y si quieres muy de Hollywood, pues sí, pero poco.
ver niebla, eso sí lo ve mucha gente, como una especie de umbral. Francisco Cándido Xavier, el gran medium brasileño, nos habla de que existe en su célebre obra Nuestro Hogar, ¿no? Uh-huh. Nos habla de que hay un umbral. Eso sí me lo describe mucha gente, no tan, si quieres, tan pesado, ¿no? Mediante fango, andando por el fango, sino gente que está en una especie de tierra de nadie, entre falta de luces, y empieza a ver una luz más brillante o más clara a lo lejos. Eso sí, le han llamado, es el trabajo de Newman, el trabajo intermedio, ¿no? La gente que está en un estado intermedio, como entre los dos mundos, entre el nuestro y también lo que llamaríamos el cielo, el paraíso o el lugar de las almas. Entre esos dos lugares existe un estado intermedio que la antigua religión nos decía siempre que era una especie de purgatorio. Más ahí no se va a purgar nada. Simplemente allí empiezas a tomar contacto cuando estás desencarnado, eso es lo que me han ido contando tantos casos, con personas que vas a conocer o que bien has tenido una relación en tu vida anterior, pero que allí ya sabes que vas a volver a tener contacto con ellas en un futuro. Y sigues tu camino, y mucha gente me relata en este punto que, y me dice, pues que gente que ha tenido en esta vida, estamos hablando que yo le hago la regresión a los vivos, a los muertos no, sí. Y te están contando esa experiencia de sus recuerdos de otras vidas, no de esta, porque esta no ha concluido. Y en ella parece ser que en esa otra vida hay 5 personas, 5, que ya en el estado umbral, en el estado intermedio, ya de alguna manera sabía que iba a tener contacto y que de hecho lo ha tenido, sea en forma de hijo, sea en forma de amigo, de esposo, de mujer, o sea como un compañero de trabajo. Estas 5 personas han aparecido. Me hablan de esto, me hablan de la niebla, me hablan de nuestro hogar, de llegar a ese nivel tan bonito, tan práctico y tan excepcional como nos dice Cándido Xavier. No he tenido nadie que me lo haya contado, por eso él es excepcional. Pero sí he tenido gente que se me ha aproximado al Hospital de Luz, donde son curados, que han tenido unos, él le llama ministerios, quizá en portugués, ¿no? Los ministerios. Allí más que ministerios son una especie de aulas o escuelas donde esas almas de alguna manera mejoran, hasta que vuelven a venir, si esa es su misión, o pasan a un plano más elevado. En ese plano, por más que he preguntado, no me han dado demasiadas respuestas claras, pero sí me han dado mensajes de amor, mensajes de paz. Y una cosa te voy a confesar, a veces yo les hago preguntas a mis pacientes, sé que les va bien, y alguna vez no, 1, 2 y 3 veces me ha pasado que me han dicho cosas a mí, hablando del otro lado, de problemas que tenía yo, porque yo como terapeuta soy un hombre normal, que tiene sus problemas, sus disgustos y sus preocupaciones. Y en un momento determinado me han dado un mensaje para mí, eso ha sido bonito, maravilloso. Poco frase, diciéndome estate tranquilo, se va a solucionar. Y yo he preguntado, ¿se va a solucionar? Sí, que se va a solucionar, me dicen que se va a solucionar. Y sigue hablando de lo suyo. Ha sido increíble, pero eso lo he notado varias veces. Perfecto. Hola. Perfecto, porque esa es muchas de las partes que nosotros, o mucha gente tiene esa curiosidad. Nos relataba también Elizabeth Kluber en su libro La Rueda de la Vida, que siempre cuando uno fallece, siempre hay gente que te está esperando, gente que ya conocías, y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Algunos nos hablan de la figura de Jesús, que ven a Jesús, que los recibe, en fin, muchas situaciones de este tipo. Claro, pero es que para las personas creyentes, Jesús es, además, de alguna manera, del proyecto de su fe, también es un arquetipo, es decir, es una figura que va a estar presente en toda su evolución, porque ya los antiguos egipcios nos hablaban de que el más allá es algo que es conocido por nosotros desde el mismo momento que nos iniciamos ese viaje, y está hecho a nuestra medida, porque es un más allá tan amplio que cabe a la medida de cualquiera. Por lo tanto, en ese más allá vamos a encontrar arquetipos y figuras familiares que tienen que ver con nuestra fe y también con la fe de los demás que vamos a compartir. Y por lo tanto allí no hay separación por creencias, no hay judíos o musulmanes, no. Allí, en ese más allá, existe una coordinación general donde todos somos iguales y donde la única jerarquía es
de alguna manera el amor y la división sobre todo de entrenamiento, de capacidades que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Según nos hemos sobrado, también alcanzamos más rápidamente el objetivo. Por lo tanto, sí que esta vida hay que estar pensando en la otra, porque no vamos a llegar igual si despreciamos a los demás o maltratamos los animales o hacemos cosas que no debemos. Eso no sale gratis, a pesar de que algunas religiones dicen que te puedes arrepentir en el último instante. Más vale no hacerlo y más vale hacer propósito de enmienda mientras estás vivo. No esperar el perdón ya en un traspaso, porque ahí el umbral, como nos dice el Cándido Xavier, puede ser un terreno fanganoso y de mucho tiempo. Así es. En relación a estas experiencias que tú has tenido a través de estas regresiones, dos cosas. ¿Qué tan cierto es el acuerdo de almas? Que si yo estoy allá puedo regresar para ser hoy tu hijo, hoy tu pareja, o aquellos que se llevaron muy mal, regresan y son gemelos. ¿Qué tan cierto es esto del acuerdo, de lo que tú haces en tu experiencia, en tus regresiones? Mira, mi experiencia me dice que cuando se ha creado la causa, y crear la causa significa que es una causa justificada. Pongo un caso muy claro. Una madre pierde a su hijo muy querido, una grave enfermedad se lo lleva, lo quiere, ha hecho todo lo posible que él, ha luchado, pero ese hijo se le ha ido. Al cabo de un tiempo, esa madre puede tener una serie de imágenes, de sensaciones, y curiosamente, al cabo también de un poco más de tiempo, vuelve a quedar embarazada. Cuando nace ese hijo, tiene unas señales que la madre sí sabe, nadie más, pero ella sí, que tuvo su anterior al nacer, y percibe que ese hijo es esa reencarnación. En este caso, esto se ha dado muchas veces, pero no es algo matemático, no siempre se ha creado la causa y no siempre va a ser así. Decir que siempre van a volver en la misma madre sería mentir, pero decir que algunos casos ha ocurrido, por supuesto. Por lo tanto, existe una parte de verdad, pero el ser humano apenas tiene más conocimientos que la comparación. Yo no he podido decirle a nadie, tú vas a venir así y asá, porque seguramente me equivocaría. Sería una presunción, sería un ego fuerte para mí decir que yo puedo tener ese conocimiento. Decirle a la persona, yo conozco este caso y el otro, y que incluso ese niño nació, y cuando nació tenía una serie de marcas que había tenido en el anterior, que no tenían por qué haberse reproducido. ¿Cómo es posible? Pues es verdad. Y que después ese niño ha tenido una serie de conductas, ha reconocido unos juguetes. Esto ocurre, esto pasa, pero más no siempre pasa y a todo el mundo. A algunas personas les ocurre, y estos son, de alguna manera, gente llenos de gracia porque han creado las causas y han dado todo lo que han podido. Si hacemos lo máximo que podemos, sigo un poco a Miguel Ruiz, ¿no?, con sus 4 acuerdos, hacer siempre lo máximo que puedas, pues esta es una buena causa para volver a estar con gente querida. Siempre lo máximo que podamos, siempre. Así es. Al respecto, estaba acordando de una película, déjame ver si me acuerdo del nombre, igual y tú sabes cuál es, de una persona que vive en Francia, si mal no recuerdo, y ella empieza a recordar situaciones de Inglaterra, algo así, de Escocia, Sí. y ella se va, es cuando los hijos se van, algo así, y ella regresa y se da cuenta que ella fue la madre de esos niños, que ahora ya son unos adultos mayores. Claro, los hijos del ayer. Los hijos del ayer. Sí. Exacto. Claro que sí. Bueno, el cielo nos ha brindado grandes oportunidades para poder representar, ¿verdad?, toda la fenomenología. ¿Puede pasar esto? Mira, si nos cogemos a uno de los que más trabajan, de los que más están en este tema, es, por ejemplo, el budismo tibetano. El Dalai Lama, hasta ahora, ya veremos qué ocurrirá después que le toque el camino de ascender. El Dalai Lama es escogido por los tulkus y de alguna manera tienen la capacidad, al menos así lo dicen, de saber dónde van a nacer. Eso sería maravilloso, pero a la vez sería una trampa mortal, porque si supiéramos los seres queridos dónde van a nacer, volveríamos a hablar con ellos, querríamos que hiciesen lo mismo y no habría evolución. Sí. No la habría en absoluto. Tenemos que tener ese plano de duda, que a la vez vemos cosas que se le parecen,
pero otras no tienen nada que ver, para que esa duda nos deje evolucionar a nosotros y a ellos. En esa película ocurre esto, los hijos que a la vez pueden ser padres y se invierte y se hace esa polaridad, no nos dice que realmente todos somos descendientes de un gran patrón que es la humanidad. A veces nos vemos tan distintos ahora que estamos en estos tiempos, que sobre todo en Europa y en Oriente Medio os llegan las noticias, ¿no? Ya desde la crisis de inmigrantes a la barbarie de Siria, a los atentados, como por ejemplo el que ha habido en Niza. Todo esto ocurre por ese odio exacerbado y porque hemos pensado que entre nosotros somos distintos y somos todos iguales, tengamos la piel más negra o más blanca, seamos rubios o pelirrojos, somos todos iguales. Por lo tanto, lo que me enseña a mí las visitas: igualdad, un orden de humanidad que es amor, amor incondicional, pero la mayoría de regresiones siempre me llevan a que el sujeto tiene que estar en paz, haciendo lo máximo que pueda, y sobre todo es un amor incondicional, pero además certero. Hay que decir la verdad, no mentir, porque el mentir quizás uno de los daños más gordos que hacemos a nuestros seres queridos, mentirles, falsificarles el afecto. Ahí eso da grandes daños. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, en esta dirección, ser sinceros, y seguramente las causas para que estos seres vuelvan a estar en contacto con nosotros va a ser seguro en un futuro. Así es. De este tipo de cosas también, de las reencarnaciones, siempre esas dudas que toda la gente tiene, la gente normal, común, un servidor también. Yo sé que existen, y muchos dicen que nosotros ya somos habitantes viejos o que no hay almas nuevas, que somos ya habitantes ya muy viejos. Estaba yo platicando hace días con una persona en Guadalajara y me decía que a ella le referían que ella tiene, no quiero mentir, más de 5,000 años, 5,000 años, que ella existía ya 5,000 años antes de la creación como planeta, ¿sí? Claro. O sea que es un alma viejísima. ¿Y tú qué sabes al respecto? O sea, nosotros mínimo cuántas encarnaciones tenemos. Ella me refería a mí, yo te veo a ti que tú fuiste como que un escribano en una de tus vidas pasadas. Es muy bueno, yo sí lo creo. ¿Tú? Bueno, a ver, yo soy un creyente, yo me creo muchas cosas, más me creo todo aquello que hace el ser humano para prosperar. Por ejemplo, tú podías haber sido un escriba en el antiguo Egipto, podrías, perfectamente. Tú podías haber estado en Grecia, podrías, ¿por qué no? O yo podía haber estado en México y haber ahora nacido en España, perfectamente, eso podría pasar. Pero ¿qué es lo que nos importa? Nos importa tanto en dónde o el qué, o qué aprendimos, o qué entendimos, o cómo nos relacionamos. Por eso 5,000 reencarnaciones, 250, no es muy importante, porque a veces el volver muchas veces, aquí detrás mío tengo la rueda del Sansata, mira, hablando de reencarnación, la rueda budista. Y en esa rueda nos dice que el eterno retorno, el volver una y otra vez, no es un premio, es un castigo. Es decir, venimos para volver a experimentar situaciones similares a las que hemos creado hasta que nos perfeccionamos. Buda, cuando alcanza la iluminación, está fuera de esta rueda. Él ya no vuelve, ya no se vuelve a reencarnar, porque al estar iluminado ha tomado conciencia plena. Y es esa conciencia plena la que nos libra de la reencarnación. Por lo tanto, veamos lo siguiente. Tengamos de venir las veces que tengamos de venir, son todas con un objetivo: perfeccionarnos, aprender. Después ya nos quedaremos como un espíritu elevado, ya no tendremos que volver. En el budismo, esto sería el caso de Buda. En nosotros, cualquiera de nosotros puede llegar también a este estado de no volver, por espíritu más elevado. Por lo tanto, el número de reencarnaciones, que es tan difícil de saber, hay quien lo hace por la quiromancia, por astrología, o por antiguas mancias ancestrales, y le salen una serie de datos. ¿Sabes a dónde he llegado yo? A ver que casi todo el mundo que interpreta acierta sobre predisposiciones, formas de ser, número de hijos, gustos, lo cual nos habla de la personalidad, pero casi todo el mundo acierta en lo que fue la última vez que vino. Pero ya más allá, es casi un terreno más especulativo. Pienso que el ser humano
apenas tiene conocimiento más allá de una reencarnación. Es muy complicado llegar ahí. Esa es mi opinión. Así es. Ah, en toda esta parte, Ricardo, perdón, Sí. eh, se me fue la pregunta, la tenía aquí, se me fue. En No toda te esta, preocupes. Bueno, estamos hablando de reencarnación y de crear las causas. Hablábamos también de que podemos saber cuál fue nuestra vida anterior, pero pretender saber 10, 12, 15, 20 reencarnaciones atrás, quizás encontrar ahí una maquinaria tecnológica que no tiene nada que ver con el alma. El alma no necesita de todos esos efectos, sino la última vez, lo que tiene que aprender y cómo aplicarlo. Quizá hay gente que a mí me ha dicho, yo tengo 50 reencarnaciones. Digo, bueno, pues si tú crees que lo tienes, muchas veces necesitamos poner número a todo. Parece ser que si uno se ha reencarnado 500 veces es más que el otro. Y puede ser que es todo lo contrario. Ha tenido que venir muchas veces porque sigue haciendo los mismos errores. Está en esa línea, ¿eh? así yo también pienso. Ya, recordé esto. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué, a ver si tú en tu experiencia de sus regresiones lo has podido saber o te lo han podido decir? ¿Por qué nosotros cuando reencarnamos se nos olvida quiénes fuimos o qué fue lo que hicimos para poderlo mejorar? ¿Por Bien, qué? encantado de que me hagas la pregunta. Tenemos que perder la memoria de quiénes fuimos en unos aspectos técnicos. Por ejemplo, si uno era músico o si era, por ejemplo, matemático. Perdemos la memoria de las principales aficiones porque al nacer, nos lo dice también el Samsara, venimos casi con los sentidos sensoriales completamente anulados. Vamos despertándolos poco a poco para que vayamos aprendiendo y nos vayamos relacionando. Pero hay una serie de sentidos que no perdemos, pero no son de los 5 sensoriales. Ya es el sexto y el séptimo y el octavo, que son los sentidos del amor. La predisposición. Hay niños pequeños que quizá están con otro y de golpe, sin que medien ellos apenas palabras, se dan un abrazo. O se quedan completamente como maravillados viendo pues, un niño, otra niña. Parece que ya se conocían. ¿Qué está ocurriendo ahí? No hay información, no hay el número de teléfono, no hay dónde estuvieron, pero algo les atrae. Eso sí se tiene. Y ahí tenemos casos maravillosos que estudió Arthur Clarke en Ceilán, donde nos dio ejemplos maravillosos de una niña que a una edad de 5 o 6 años empieza a tener sueños recurrentes, por ejemplo, de que sus padres están mal y sus padres que están allí dicen somos nosotros, y ella habla de otros que están en una aldea a 20 kilómetros. Tanto insiste la niña que van hacia esa aldea y ella reconoce a sus anteriores padres y va hacia la habitación donde estaban los juguetes que ella describía. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué está pasando? Pues en este caso ha sido algo excepcional, algo único, que se ha creado la causa para que esta niña ponga en contacto esas dos familias. Todo esto ha sido creado desde una instancia muy superior. Nosotros, pobres humanos, creemos que podemos medir de alguna manera, escuchar fórmulas matemáticas, aparatos, tecnología que nos lleve a poder saber cuándo, cómo, dónde, nunca lo sabremos. Porque la base de no recordar es precisamente el volver a aprender todo aquello que no acabamos de matizar y que será enriquecedor para nosotros. Por eso no recordamos. Pero el amor sí, ese seguro. Ok. Dentro de tus terapias también hay algo que yo veía que es entrando al vientre materno. Entrando al vientre materno, sí. Muchas veces gran parte de los problemas, ahora ya hablamos de psicología, de problemas psicológicos que tienen muchas personas, y hablamos entonces de conducta, y hablamos de, por ejemplo, neurosis obsesiva, trastornos compulsivos, trastornos disociativos. Muchas de estas personas ya no vienen desde un conflicto en el claustro materno. No todos los conflictos, pero también la relación que han establecido con la madre después del parto, el parto y los primeros años de su vida. Concretamente la psicología nos dice que de 0 a 5 años se hace todo lo que seremos después. A partir del 5.º año, por supuesto,
seguiremos aprendiendo, pero ya aprenderemos de otra forma, no formas de pensamiento, sino aplicaciones. Si a los 5 años ya nos hemos hecho como somos, la importancia que tiene la madre para el niño o la niña son fundamentales. Y el vientre materno es una forma de volver ahí, volver a sentir el corazón de la madre, que todos, pues más tarde o más temprano nos va a tocar perder. Pero antes es recuperar ese aliento, ese amor más esencial que es el materno, y muchos sujetos mejoran muchísimo su psicopatología precisamente en esa terapia regresiva al claustro materno. Ahí recuperar el amor, recuperar los latidos de corazón que sentían de su madre, recuperar un poco esa parte les sana, porque estamos hablando de sanación, y les hace más aptos para la vida actual y moderna y conflictiva. Así es, entonces, cuando tú haces este tipo de terapias, por decirlo así, regresivas que nos transportan nuevamente al vientre materno, en el útero, estamos haciendo una reconexión. Sí, la persona muchas veces, ¿qué le ha ocurrido? Bueno, aunque la terapia de reconexión es otra, al menos la que yo utilizo es, han perdido el vínculo fundamental, que es a veces yo tengo a personas que me vienen con un rechazo absoluto a sus padres, con una malísima relación, pero que esa malísima relación ya la tienen en su matrimonio actual con sus hijos, es decir, están repitiendo una serie de patrones una y otra vez. Al volver al claustro materno, vuelven a ser esos niños que han querido dejar de ser, porque todos, el alma de niño la llevamos todos, ¿no? Yo que me dedico a investigar, sé que investigo porque soy niño como investigador, ¿no? Porque me planteo ilusiones, me planteo gracias, me planteo retos imposibles. Yo sé que muchas de las cosas que investigo son imposibles de probar, pero todo y así me gusta coger ese espíritu infantil que todos tenemos. Mucha gente pierde el espíritu infantil, el espíritu maternal, y la terapia regresiva le hace que todo su ser vuelva a tomar conciencia, y algunos le llaman reconexión. Bien, reconectar todos los niveles para volver a ser ese patrón que estaba ya diseñado y bien diseñado, pero que ha perdido. Entonces ese análisis transaccional, esa especie de constelación que produce volver a un claustro materno, les da los argumentos que necesitan más tarde para solucionar conflictos de la vida cotidiana, psicológicos, la mayoría lo son. Ok. Aquí me dices tú, el código secreto dice: nuestro inconsciente guarda un lejano y oculto mensaje que puede sanarnos. Sí, en nuestro inconsciente todos tenemos una serie de patrones. Antes hemos hecho un poco de referencia de Grecia, Roma y, ¿por qué no?, mayas, aztecas, estamos incas, algunas civilizaciones siberianas y africanas guardan algo muy importante, es el arquetipo. Esos arquetipos, el código que yo llamo el código 22, yo la primera vez que tuve conciencia de que es ancestral fue en unas cuevas en Francia. Son las famosas cuevas de Lascaux, que son unas cuevas de pinturas rupestres, que allí encontraron un cráneo de color rojo en medio excavando en la cueva. Aproximadamente ya estábamos en el principio del Neolítico, es decir, podríamos hablar de unos 15.000 años atrás, rodeado de 22 piedras blancas. Claro, desde el punto de vista de la persona que estudia iniciación, que estudia un poco antropología, ¿no?, antropología ritual, sabemos que el código 22 ha sido tan importante como, por ejemplo, es el código numérico de los arcanos mayores desde los tiempos de Egipto. Ese código 22 estaba 15, 20.000 años atrás, también catalogado en pinturas rupestres. Hay una alineación de menires en Karnak, Francia, de miles de menires que tienen una explicación más allá de una pura casualidad. Hay una serie de códigos que han sido transmitidos. Por lo tanto, hay una sabiduría ancestral. La mente sabe interpretarla. Yo hago esa prueba en mis cursos, en mis alumnos. Les doy 22 bolitas de papel, o alguna vez les doy 22 piedrecitas, da igual, pero que tienen un número, y les hago escoger conforme hacen una pregunta o hacen una reflexión, y por ejemplo me cogen la bolita número 13, la bolita número 6, la bolita
¿Por qué no? La número 7. Mira, yo ahora mismo te acabo de dar 3 detalles, ¿no? La 13, la 6 y la 7. Bien. Esta persona ha preguntado por un tema de pareja. Y la respuesta ya la tiene en su mano. ¿Cuál? 13, que significa cambio, transformación, un proceso que va a cambiar. 6, que significa acuerdo y también compromiso. Y 7, que va a ser exitoso. Esa misma persona acaba de contestarse por coger adecuadamente los arcanos. Por lo tanto, este código secreto está aquí dentro, ¿eh? Está. Y hay más. Descifrar estos códigos ancestrales sobre las mancias ocultas, que ahí es el verdadero sentido, mancias que hay en todas las culturas, la forma de interpretar la mediumnidad de alguna manera. Llegar a esos códigos es lo que intentamos en los cursos y en investigación. El código secreto, por lo tanto, es saber utilizar los recursos intuitivos que todos tenemos. Así es. Ricardo, yo he sabido de casos que por medio de la hipnosis de la autorregresión sanan las personas. Aquí en México había una revista hace muchos años, no sé, pues tú estabas aquí en México, Duda, no sé si te acuerdas de esa revista Duda, Sí, que tocaba temas de parapsicología, normales, ovnis, reencarnaciones, en fin. sí, sí. Yo recuerdo que en una de esas revistas leía que algunas personas que usaban la regresión, por ejemplo aquel que no veía bien o tenía ciertos problemas con la vista, haciendo una regresión sabía que en su vida pasada tuvo un accidente o X y por eso la vista no o la perdió o X, cierta situación, y que haciendo ese tipo de regresiones te dabas cuenta el porqué de ciertas dolencias o ciertas cosas que tenías y podías sanar. ¿Nos Sí, sirve así tú que estás metido en esto? ¿Esto claro. qué tan real es? Bueno, es, todo tiene una parte de realidad, pero a la vez nos olvidamos del inconsciente. Esto tiene un peligro. Imaginemos que una persona tiene una deficiencia física, por ejemplo, ha nacido con una pierna en mal estado, ya te pongo una pierna, y cojea. Y se le dice que en una anterior reencarnación, cuando se le dice busca que cayó del caballo porque era un atracador, una especie de asaltante. Bien, mi pregunta la lanzo yo de nuevo y digo, vale, y ahora ya sé que fue un asaltante, cayó del caballo y ahora ha venido cojo. Pero le digo la pregunta, ¿y cuál es la solución? Porque la solución no es decirle, a usted le ha pasado esto por esto, sino la solución sería que esta persona, ¿qué problema tiene? La cojera, desde luego, esto es de medicina, esto es el especialista, pero si tiene un trauma por ello, ahí sí le podemos ayudar. ¿Le ha servido ver que es un jinete caído para curar el trauma? Si le ha servido, adelante, perfecto, pero si normalmente no le va a servir. Y lo que hará es especularle sobre más alternativas. Mi opinión es que hay que ser muy cauto con esto. Sí, a investigar, pero no busquemos una relación directa de cada cosa, porque, por ejemplo, estaremos todos de acuerdo que hay suficientes enfermedades y problemas como para que no haya una relación directa de esa enfermedad con una relación que hayamos tenido en una vida anterior. Imaginemos que una persona ha sido muy buena. No significa que que haya sido muy buena, en esta vida no vaya a tener ningún problema. Porque todos los problemas que va a tener van a ser pruebas, van a ser enseñanzas. Entonces, esos que buscan, esto te ocurre por esto, es como una especie de biodescodificación del pasado, y yo lo encuentro un poco peligroso, entiéndeme, yo como terapeuta intento salvar la salud de mis pacientes. Si les digo que la causa es de una vida desordenada, ¿qué solución les estoy dando? Ninguna. Les digo la causa. Si esta causa les curara, pero normalmente les va a llevar a tener otra nueva pregunta, y otra, ¿y por qué? ¿Y por qué no cambié? Y entonces empezaríamos un relato inacabado. Habría que buscar qué puedo hacer en esta vida para mejorar, no tanto qué hice en la otra, que ya la hice y ya por eso he venido a esta. No sé si me he explicado bien porque me he dado mucha vuelta, pero sobre todo mucho tacto con el paciente, mucho tacto. Se ha llegado a decir en una consulta, no en la mía, porque eso yo no lo hubiera permitido, ¿no?, de que ha muerto un hijo para que la madre aprendiera. Mira, hasta ahí podemos llegar. Esto no se puede decir. Ni se puede decir, ni se debe decir, y sobre todo hay que contar que a esa madre, si se le dice que ha perdido un hijo
porque en otra vida se portó mal, acabas de poner a una persona en una situación psicopatológica grave, severa. Tenemos que ser serios y decir las cosas que son productivas, que son terapéuticas. Y todo lo que es especulativo dejarlo para el mundo de las ideas, pero no para un paciente. Así lo veo yo y así lo practico, así lo hago. Esta parte me parece muy importante, Ricardo, porque es cierto, ¿no? Muchas veces tú acabas de decir, te pasó esto para que en este caso ya es un poquito más fuerte, ¿no? ¿A quién le gusta perder un hijo, ¿no? Un ser Claro, querido? Y dicen, es que lo perdiste para que aprendas. Yo pienso que sí, cuando nos dedicamos a dar cierta información, estar en estos medios, sí. en tu caso, en parte del mío, debemos de ser muy cautos en cierta información que debemos de dar. Respetar mucho al paciente y ponernos en su lugar, ¿eh? Porque, a ver, si ya es muy trágica la muerte de un hijo, solo falta que un iluminado te diga que es por tu culpa de otra vida, porque encima te sientes culpable dos veces, por esta y por la Por lo anterior. anterior. Entonces puedes estar llevando a esta persona al suicidio. Tú puedes ser responsable de una mala información, de un cambio de conducta de esa persona. Por lo tanto, hay que ser muy cautos y no decir lo que no estamos seguros. Con eso sería suficiente. Aunque es siempre más fácil especular, eso es verdad. Así es, así es. Y por ganar puntos o bonos más, ¿no? O por quedar bien. Y Sí, porque vende más el que da soluciones o milagros y no el que dice esto está mal. Todo aquel que censura una conducta tiene peor prensa que el que encuentra soluciones mágicas. Pero la verdad solo hay una, y es ser humano. Una madre que pierde un hijo, lo que hay que hacer es ayudarla a soportar el duelo. Hay que ayudarla a reconducir su vida y sobre todo a darle esperanza, por ejemplo, en el más allá, en que lo encontrará, en que seguro que lo volverá a ver, pero que ahora tiene que intentar vivir el presente, pero no a empezar a buscar la causa y la culpabilidad, porque eso nos convertimos ya en auténticos demonios, no en terapeutas. Y eso está pasando, ¿eh? Está pasando en una sociedad como la española, sé que está pasando en una sociedad como la de mexicana, pero está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Me refiero que esto no va por norte-sur, sino más bien por saco tanto o menos dinero. Desgraciadamente es así. así es. Eh, Ricardo, estaba yo viendo, me llamó algo mucho la atención cuando yo estaba eh, pues viendo algo sobre lo que haces, tus Sí, trabajos y la psicoimagen. Bueno, yo había escuchado psicoimagen, sí. sí, de la psicofonía, pero la psicoimagen, ¿cómo es esto? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo trabajas tú, la psicoimagen? Sí, la psicoimagen lo trabajamos mediante un circuito cerrado, mediante una televisión de plasma con una cámara de alta definición proyectada sobre la misma, en una sesión espírita, en una sesión de invocación, por ejemplo, de contacto con los seres queridos, proyectamos ese circuito. Y entonces ahí, al proyectar, se hace un efecto Venturi, un efecto sin fin, empiezan a aparecer imágenes, caras, huellas, manos, aparecen muchas cosas que no están grabadas, porque la cámara que graba solo está haciendo un circuito cerrado y empiezan a salir sobre el plasma. Como todo se graba, después las podemos ir buscando y vemos que, por ejemplo, yo tengo una que me dejó impresionada, que sale una playa, estaba una medium en trance y salía una playa, las olas, unas montañas, evidentemente eso no estaba delante del televisor, la cámara solo veía la cámara, por lo tanto eso había venido de otro lado. Hacer psicoimágenes, hacer psicofonía, es decir, grabar audio sobre voces, es muy interesante y cada vez que hay reuniones, regresiones, momentos en contacto con el más allá, yo invitaría a la gente pues a que lo hiciera. Espero cuando venga aquí a vuestra ciudad podamos organizar alguna salida de investigación y hacer psicoimágenes y psicofonías en banda de alta tecnología para pues tener reflejado el audio en vivo, ¿eh? Pero no hay que ir a buscar, a veces la gente va a buscarlo a un castillo o a una casa que tiene... No, es que es el sujeto, la persona humana, el mejor material que podemos tener, porque si ella entra en trance, ahí puede darse perfectamente la psicoimagen y la psicofonía. Sí, sí. Fíjate que, si no todo esto, volviendo otra vez a lo que era la revista Duda, yo me acuerdo, ahorita que estabas mencionando, que a veces, ¿te acuerdas que, por ejemplo, los televisores de antes, de repente se acababa el canal
se acababa la transmisión Sí, y empezaba como que la nieve, ¿no? Ahí claro, porque era tubo catódico, sí, así sí. es. Era Y, otra y tu tecnología, sí. tecnología, así es. Y entonces, muchas veces en esas pantallas, en esas televisiones antiguas, se aparecían imágenes, ¿sí? Sí, De personas que ya habían fallecido. Y la gente de repente a lo mejor te quedabas tú dormido, despertabas y veías que tu televisor estaba haciendo pues, la famosa nieve y de repente veías imágenes. Es algo muy sí. parecido a lo que tú acabas de decir. Y hay una película, no recuerdo el nombre, de Michael Keaton, donde él Sí, trabaja. el White Noise, ¿no? eh, Una que es, sí, White Noise, sí. sí, Yo sabes que soy peliculero porque busco las películas porque a veces le tengo que recomendar un paciente y tengo que decir, mire, vea usted esta película, si veo que la película tiene calidad, calidad. Ujú. si tiene un sentido, porque algunas lo tienen, para que usted haga una idea de cómo puede ser este tema. Y va bien para eso, porque a veces nos falta colocar imágenes, ¿sí? En esta película sale eso, precisamente, ¿cierto? Sí, donde él va y a través de esas imágenes y las psicofonías, él creo Te que van dando mensajes. pierde un hijo, algo ¿Sabes así. cuál es la diferencia? Que en el antiguo tubo catódico de los años 80, Ujú. 90, aparecían muchas imágenes, pero a veces eran interferencias. Sí, Yo te estoy hablando, bueno, a veces no, la mayoría. Lo que pasa es que podías identificar a un ser querido por el tema del granulado. Ahora con los de plasma y sin interferencia, con circuito cerrado, si algo entra ahí, es algo que ha venido no del circuito, ni captado, sino ha venido colocándose en otra dimensión. Algo ha tenido que pasar por allí en medio que nadie ha visto, ¿no? Por ejemplo, era una sesión espírita, como te decía, y salía la montaña y la playa. ¿De dónde había salido esa playa si estábamos además en una ciudad que no tenía ni playa, ni río, ni nada? Es decir, totalmente fuera de la zona. Eso vino de algún lado. Saber por qué. Normalmente estas imágenes, estas psicoimágenes, nos dicen algo que puede ser trascendente para el sujeto, ¿eh? Yo creo que tengo en YouTube creo que tengo una ouija grabada y algo de psicoimágenes, ¿sí? Yo tengo bastantes vídeos que puedo invitar a la gente que nos pueda seguir, que pueden verlo, por supuesto, son todos gratuitos, y que yo la idea cuando venga a México es poder hacer experiencias en vivo, que es lo que hago en Europa, no hablar tanto en el plano teórico de cómo puede ser, porque esto muchas veces es muy repetitivo, sino vamos a coger a personas que tengan problemas y en vivo ver cómo se solucionan y si hay psicofonías, si hay psicoimágenes, si hay transmisión de pensamiento, hacer esas experiencias y tal y como hice yo en la Gran Pirámide y en esas zonas, llevarlo. Me encantaría estar en un templo, por ejemplo la Pirámide del Sol o de la Luna, y otra área, de hacer una transmisión de conocimientos, de telepatía, que creo que ser muy interesante. ¿Te parece si cuando vienes a México, Ricardo? En principio tengo programado el mes de mayo del 2017, iré a DF y de allí pues ya es Neru la que me dirá dónde voy, que no lo sé. Ella es la única que lo sabe, es ella. Pero que será evidentemente por la zona centro. Yo creo que me habló de Puebla, creo que me habló de DF, en fin, algo por el estilo. Ahí lo interesante es empezar a buscar casos, lugares donde investigar. A ver, México es un país riquísimo en cultura, es un país riquísimo en formas de ser y precisamente en fenomenología extrasensorial riquísimo. Por ejemplo, no hemos tocado, pero que es otro de los temas que siempre me preguntan cuando yo vengo a México, es por el tema de visitantes extraterrestres, naves, bueno, hay enormes organizaciones, ya lo sabes, de gente tal. Yo he hecho muchas abducciones, perdón, muchas regresiones abducidos. Yo tengo mi opinión personal, pero ha sido muy interesante ver los detalles que dan, algunos escalofriantes. En fin, todo esto se nos abre y la idea mía es cuando venga poder experimentar. Creo que es lo más bonito de todo este trabajo. Así es, ¿te parece si cuando estés en México nos ponemos de acuerdo y hacemos algo juntos? Eso está hecho, ¿eh? A mí me encanta trabajar. Búscame, ya ver, sitios que me gustan a mí de México, muchos. O sea, ¿cuál no me gusta? Me refiero, que es que hay tantos sitios para ir, tantos. Lo ideal es coger un templo y hacer algo ahí para hacer una regresión arqueológica o si quieres, arqueología psíquica.
e intentar contactar con ese pasado. Me va a acompañar en este viaje mi mujer. Ella estuvo conmigo en la Gran Pirámide de Keops y pasamos una noche en su interior, con un permiso del gobierno egipcio, haciendo experiencias un poco emulando a Napoleón y su famosa noche. Eso me encantaría buscar y poder hacerlo en algún monumento, pidiendo los permisos para investigar en México. Creo que es la parte que me falta, porque si hay un referente fuera de Europa es México para todo esto. Está el Templo Mayor en el pleno centro de la Ciudad de México, en el Zócalo. Está Teotihuacán. Pues vamos a ver qué se puede hacer. Sí, me comprometo. Sí, pedir un permiso para hacer unas regresiones. Como nosotros no ensuciamos, nosotros no picamos nada, ni tocamos nada más que el suelo, y en las regresiones de tipo psíquico, claro, en principio, otra cosa sería un grupo arqueológico, pero de nuestra arqueología psíquica, y en principio no tiene que haber mayor problema. Puede ser interesante. Perfecto, lo vamos planteando, tenemos tiempo. Claro que sí. Y nos ponemos en contacto para poder hacer y realizar algo significativo aquí en México. Me encantaría estar presente cuando esto suceda, Ricardo. Pues habla con Neru, que en mayo aquí venimos, de hecho vamos a estar prácticamente un mes, nos da tiempo para hacer cosas, y hacer experiencias. Aquí en México es vasto, tú lo acabas de decir, estaba la zona de las luminarias en Valle de Santiago, los 7 volcanes, Valle de Santiago, está Tepoztlán, es vasto, riquísimo. Hay mucho. Riquísimo. Y sobre todo la gente, porque encuentras, yo recuerdo que cuando estuve en Monterrey, estuve tratando a una persona que tenía un problema de riñón, y de alguna manera eso me quedé muy impactado, como al hacerle la regresión salieron unos ayudantes, una especie de ayudantes invisibles que le decían lo que tenía que hacer, ¿no? Él era de cultura indígena, ahora no sé exactamente a qué etnia pertenecía, pero de los mexicanos, y entonces empezó a salir una serie de que yo no conocía absolutamente nada de lo que él me estaba contando, pero que después todo concluía en una especie de guías espirituales que le ayudaban y eran 2 como los riñones, evidentemente, ¿no? Y le ayudaban a su recuperación. Fue muy bonito y veo que tengo mucho que aprender, pero sobre todo hay mucho que ver a través de esta parte antropológica para llegar a conclusiones insospechadas para la humanidad. Tenemos que seguir en esa línea. Perfecto. Ricardo, yo te quiero agradecer tu tiempo que estuviste ahí, y que no sea la primera, que sean varias más las veces que estemos en contacto y entrevista. Y cuando vengas a México, pues yo te invito a mi programa de radio, que son los viernes 8 de la noche, para que estés en contacto y hagamos algo en vivo. Vamos a organizar algo en la radio, claro que sí. Hacemos una regresión, hacemos algo, un contacto espiritual, algo que la radio con su fuerza, esa fuerza que tienen de ondas, pues impregne a todos y empecemos ya a irradiar esa energía, que eso es bueno. Perfecto. Ricardo, si yo quisiera hacer o contactar contigo una regresión o una terapia contigo a España, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te contacto? ¿Cómo te contacta la gente? En España, pueden buscarme a través del Facebook, por ejemplo, directamente. La página de Ricardo Bru es la parte más sencilla. Pero si es México, existe una página también de mía en México, que lleva Neru, que lleva desde aquí, de la ciudad. Y yo pienso que la mejor forma de contactar conmigo para regresiones es a través de ella en México. Que pueden contactar en España, por supuesto. Pero vamos a dedicar a México un poco para los mexicanos, ya que voy a ir yo, pues valdría la pena que esperaran a que yo llegara y no que tuvieran que hacer 13 horas de vuelo para venir a verme, que yo voy a estar allí y que voy a hacer terapias, por supuesto, en México. Perfecto. Ahí está para toda la gente que nos va a ver esto en YouTube, no solamente de México, Centroamérica, la parte de Estados Unidos, Sudamérica. Pues Ricardo Bru estará con nosotros en mayo y estamos en contacto. Ricardo, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que ha sido un placer hablar contigo y voy pensando en investigaciones ya y cosas para el futuro. Excelente, excelente. Pues Ricardo, te doy un abrazo, bendiciones y gracias por tu tiempo. Y
nos despedimos ahorita, ¿va? Aquí terminamos. Muy bien. Hasta Gracias. pronto.